Vamos a... Bienvenido, hermano Luis. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer una oración para empezar. Padre, gracias por esta tarde. Venimos a ti con reconocimiento de tu soberanía en todos nosotros y que sea un momento de poder entender tu palabra y salir beneficiosos y crecer en el conocimiento de la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Analizando y viendo acerca de Apocalipsis. Una de las preguntas que sale, y es más, deberíamos hacernos esa pregunta nosotros mismos, es la relación que existe entre Apocalipsis y Jesús. Y cuando digo relación, me refiero, ok, déjeme poner contexto. Cuando Apocalipsis se escribe, muchos no sabían cómo interpretar Apocalipsis. Porque Apocalipsis habla, por ejemplo, supongamos, vamos a poner para que se den cuenta por qué era imposible. Muchos no querían Apocalipsis que sea parte de la Biblia. Por esta razón, mire, am, a ver, vamos a, aquí dice, después vi cuando se abrió el sexto sello, se produjo terremoto, el sol se tornó negro, silicio de cerda, la luna entera se volvió como sangre, las estrellas de los cielos cayeron a la tierra y en semejanza a una higuera que arroja sus higos verdes al ser sacudidos por el viento, los cielos fueron apartados como un pergamino que se enrolla, las montañas y la isla fueron removidas de sus lugares. Si se da cuenta ese lenguaje, si creemos que ese lenguaje es verdad, entonces la tierra ya hubiera sido destruida hace tiempo. ¿Se acuerda que le dije la última vez que la estrella menor, la más estrella chiquita, es como 100 veces más grande que el Sol? Oiga, la estrella más chiquita, si hubiera caído en la Tierra, yo ya no estuviera aquí, ni usted y yo, tampoco. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, sabemos que en todas las escrituras, especialmente Apocalipsis, como estamos viendo, Juan utiliza un lenguaje muy simbólico. Ahora, no quiere decir eso que es mentira lo que está diciendo, sino que él utiliza claves, simbólico, ¿no? Como cuando uno a veces habla, utiliza metáforas como decir, pero esa casa, ¿no? Dice, pero mira esa casa, es tan grande como una montaña. Bueno, la casa no es montaña, pero como es una casa grande, uno lo compara con una montaña porque es grande, pero no es montaña, no es montaña. Ah, ese pajarito cómo canta, parece un canto angelical. Bueno, primeramente, los ángeles no son pájaros y no cantan como un pajarito. Y los pajaritos no son ángeles. Pero la expresión canta angelical está tratando de decir que el canto de ese pajarito es hermoso. ¿Me entiende? O decir, oh, mire ese gato qué grande, parece un león. Bueno, el gato no es león, pero es un gato grande. Lo que quieren decir al decir eso es que es un gato grande. Entonces, Juan utiliza más figuras literarias para dar a conocer, como por ejemplo la mujer que se sienta en un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Si usted dibuja eso, yo he tratado de dibujar, créame, ¿dónde está mi dibujo? He dibujado un dragón con 7 cabezas. Bueno, no me sale tan bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y 10 cuernos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. ¿No? Más o menos así. No sé si lo pueden ver. Ese es mi dragón. No, más o menos. Un dragón así. Pero usted puede hacer un dragón. Eso no existe. ¿Me entiende? Eso no existe. O sea, Juan está utilizando un lenguaje figurativo
para dar a conocer lo que está pasando. Fíjate lo que está pasando. Ahora, referente a la muerte, referente a Jesús y Apocalipsis, ¿cuál es la relación entre Apocalipsis y el Evangelio? Bueno, cuando vamos, por ejemplo, al Evangelio, a, Apocalipsis 13, si usted tiene su Biblia, lo puede abrir. Apocalipsis 13, vemos que habla sobre la bestia, bestia salvaje, era semejante a un leopardo, ¿no? Miren, pies de oso, boca como fauces de leones. O sea, es una descripción que si usted lo va dibujando, va a ver, esto es algo fenómeno, esto no tiene sentido. Claro, pero recuerde, es simbólico. Entonces estamos viendo que la imagen de la bestia y la marca, por ejemplo, cuando va en el versículo 16, también hará que todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les sea puesta una marca en su mano derecha o en su frente. Mano derecha, frente. Eso lo vamos a ver en un momento. A, a pobres, ricos, libres, esclavos, a pequeños y a grandes también. Fíjese, niños no están fuera, a pequeños y a grandes. Dice, aquí hay sabiduría. El que tenga oídos, el que tenga discernimiento, calcula el número de la bestia y el número es número de hombre y su número es 666. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre lo que Juan escribe ahí y Jesús? Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, México. México es un país grandísimo. Ah, supongamos que alguien escribe, digamos, en México existe en Guanajuato lo que se conoce las momias de Guanajuato. Y ese es muy conocido ese lugar. Y que alguien escriba y diga, ¿sabe qué? Yo soy de Guanajuato y cuando yo camino en los parques me siento tan mal, a veces hasta tengo miedo porque siento que las momias me están siguiendo. Ahora, eso en la vida real sabemos que no existe, pero la persona que escribe lo que está diciendo es seguramente, momia es algo, personajes, o sea, personas o cadáveres que han sido conservados, preservados, que es de lo que fueron personas, ah, y que es algo tal vez misterioso, un poco tétrico. Entonces, lo que la persona tal vez quiere dar a entender que hay personas en Guanajuato que dan miedo, digamos así, que son peligrosas. Entonces, él utiliza un lenguaje colorido y dice, siento que las momias me están siguiendo. Si alguien no conoce, si alguien dice, oh, hay momias en Guanajuato, de verdad, no vayas a Guanajuato porque hay momias en la calle. Bueno, eso no es lo que está tratando de decir el escritor. Lo que está tratando de decir es que hay personas tal vez que dan miedo y los compara con las momias de Guanajuato, ¿no? Más o menos, y eso sucede siempre, ¿no? Ah, bueno, eso es lo que está haciendo Juan en el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando Juan está escribiendo, él trata de explicar en los últimos versículos acerca de la marca de la bestia y cómo vamos a adorar a a la bestia. Recuerde, basado en el capítulo uno de toda escritura, todo libro, nos dice quién es el autor. Juan nos dice a quién escribe, 7 iglesias de Asia. Nos da el nombre de las 7 iglesias de Asia. Nos dice en qué año nos está escribiendo. Dice, yo partícipe de las tribulaciones con ustedes. O sea que está escribiendo a su tiempo. Y dice también, ¿no? En el mismo ah, capítulo uno, dice así,
Escribe las cosas que has visto y que van a suceder pronto. Pronto significa a un tiempo corto. Y dice, eh, en el capítulo 1, ahí mismo, versículo 7 dice, he aquí que él viene en las nubes, todo ojo le verá, aún los que les traspasaron. Pregunta, ¿quiénes fueron los que les traspasaron? Fueron los romanos en el primer siglo. Juan dice que cuando venga Jesús, ellos los van a ver. Entonces ya nos dice el autor, nos dice a quién, nos dice la fecha y nos dice el lugar, en Asia. Entonces prácticamente ya tenemos todo lo que es el libro de Apocalipsis. O sea, si alguien le pregunta a usted, por ejemplo, al hermano Mariano, alguien, él habla con mucha gente por su trabajo, le dice, amigo Mariano, usted que estudia la Biblia, ese libro de Apocalipsis yo no lo entiendo. ¿De qué habla? Bueno, en menos de un minuto la respuesta es esta. Bueno, eso lo escribe el apóstol Juan a 7 iglesias de Asia en su tiempo, ¿no? Y que dice que cuando venga Jesús, todos los van a ver de su tiempo. O sea, pero yo escuchaba que va a ser de la bestia, que va a haber un anticristo en el futuro, que ya dice, no, Juan no habla de eso. Juan está hablando de su tiempo, porque ahí lo dice. Cuando venga, los que vieron, los que los traspasaron, lo van a ver. Ahí lo dice. Textualmente lo dice Juan. O sea, no hay que pensar, bueno, es que seguramente se equivocó. No, no se equivocó. Juan dice que cuando venga Jesús, los que le traspasaron le van a mirar. La cuestión es cómo interpretar cuando dice Jesús viene. Bueno, sabemos que en Mateo 24, ¿se acuerda cuando Jesús sale del templo? Jesús les dice a sus discípulos, lo que está aquí, o sea, el templo, no quedará piedra sobre piedra. Los discípulos rápidamente entendieron y dijeron, oh, está hablando de la destrucción del templo. Y la primera pregunta, si alguien le dice a usted, por ejemplo, digamos, supongamos a nuestra hermana Johanna, le dice, oiga, van a destruir el Estadio Nacional de Chile. La primera pregunta que va a decir es, ¿cuándo? ¿No? Bueno, ¿cuándo? Es exactamente lo que le dijeron a Jesús. Señor, ¿cuándo va a ser la destrucción del templo? Claro, si Jesús dice que va a ser destruido, ellos quieren saber cuándo. Y le dicen, ¿qué señal habrá para estar, bueno, al tanto, ¿no? Si va a ser destruido, bueno, una señal. Y Jesús le da la señal. Y le dice todavía, no va a pasar esta generación, 40 años, hasta que todo lo que yo les digo acontezca. ¿Y qué es lo que va a acontecer? La destrucción del templo. ¿Y qué tiene que ver con la bestia? Tiene que ver con Apocalipsis 13. Tiene que ver mucho porque como estuvimos hablando, la imagen de la bestia era la imagen de Nerón. Ahora, bien interesante porque eh, cuando se habla, por ejemplo, de el dinero, la vez cuando fue, creo que fue el sábado, ayer, un hermano me preguntó, hermano, explique sobre lo que tiene que ver que los que no tienen la marca de la bestia no van a poder comprar, no van a poder vender, no van a poder hacer ningún asunto comercial. Bueno, una de las cosas que vamos a ver en este momento es que ah, cuando entró, por ejemplo, Nerón murió, Vespasiano, Tito, ellos hicieron monedas, ¿no? ¿Se acuerda? Que les dije, ellos hicieron monedas en donde ellos tenían su rostro en la moneda. Por ejemplo, su moneda seguramente tiene el rostro de alguien y libertador, pero ¿sabe de dónde viene esa tradición? Eso viene de Roma. Todo emperador ponía su imagen engrabada en las monedas que tenía. A diferencia de hoy, que uno no adora, en el tiempo de Roma ellos adoraban a la imagen que estaba
en la moneda. Por ejemplo, en los Estados Unidos, al igual que en sus países, cada moneda tiene la imagen de un personaje importante, pero no adoramos a ellos, no decimos, ¿sabes qué? Es santo el nombre de ellos. En Roma era diferente, en Roma había el culto al emperador. Escuche bien eso, esto va a ayudar a entender mucho. Culto al emperador. Quiere decir, el emperador se posicionó como Dios. Ahora viendo cómo va eso. Eh, en el versículo 14 de Apocalipsis 13, dice esto, para que se den cuenta. Dice, también la bestia va a realizar señales de tal modo que incluso hará descender fuego del cielo sobre la tierra delante de los hombres. Muchos me preguntan, hermano, ¿cómo va a ser que la bestia, si es Nerón, va a descender fuego del cielo? Es una buena pregunta. Yo quiero saber quién y cómo lo va a hacer. Oiga, está hablando de descender. Yo me imagino esos charlatanes ahí en las plazas que dicen en este momento que baje fuego del cielo. Pero ¿se refiere realmente a eso? Una de las cosas que tenemos que entender es que en el tiempo de Nerón, cuando él muere, entran tres emperadores que en menos de un año mueren ellos, los asesinan, y entra Vespasiano por 10 años. Y Vespasiano pone a su hijo, Tito, como la persona encargada para que vaya a Jerusalén y lo destruya. Ahora, escuche bien esto. Cuando el ejército romano se acerca, ellos tenían banderas. En las banderas ellos decían fulminata, quiere decir fuego del cielo. Era una bandera roja que decía la Legión 12 de Tito, ¿no? Y decía fulminata, de ahí viene la palabra fulminar en español. Fulminar tiene que ver fuego del cielo que cae y consume y quema absolutamente todo. Entonces, cuando Juan está diciendo y hará que descienda fuego del cielo, está describiendo no fuego del cielo literal. Lo que está describiendo es la entrada justamente a Jerusalén de todo el imperio romano, porque cuando el imperio romano entraba a caballo, llevaban ellos, así como una bandera, así, pero grandísima, y la bandera estaba aquí y decía abajo, fulminata, Legión 12, lo cual quiere decir fuego del cielo. Lo que estaban diciendo con esa bandera a los enemigos, en este caso los judíos, los vamos a destruir con fuego. Eso es lo que le estaban diciendo. O sea, la gente que miraba se quedaba ya psicológicamente aturdida porque decían, nos vienen a guerra, no vienen a paz. Entonces, eso es lo que está diciendo. Es muy importante que eso se tenga en cuenta. Ahora, eh, otra de las cosas que se tiene que que se tiene que entender es que para el año 70, cercano al año 70, ¿no? Em, las insignias de los soldados romanos ya tenían el rostro del emperador, las insignias, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Uno dirá, bueno, pero ¿cuál es el problema? El problema está en que antes no había eso. El culto al emperador fue justamente durante el tiempo de Jesús, duró después, pero justamente es el momento en cuando Juan narra y está diciendo que cuando entra Vespasiano en el año 69, faltando solamente un año para la destrucción de Jerusalén, un año, o sea, más o menos como 12 meses, la, la adoración al emperador se radicaliza. Monedas. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque Judea era de los judíos, obviamente. Y ustedes saben que los judíos no aceptaban ídolos, o sea, estatuas, imágenes, porque la ley prohíbe adorar o hacer imágenes de cualquier cosa, ¿no? Nosotros los presbiterianos en eso también creemos, de verdad, ¿no? Ah, todo judío no podía tener la imagen de alguien, y menos de un hombre, para adorar. Cuando Jesús le dice, ¿se acuerdan que creo que fue Pedro que ah, le dice, entra, agarra un pez
y de la boca del pez sale una moneda que dice, ¿qué cara es esta? La del César. Y dice, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. La razón es que en Judea comenzaban las naciones alrededor a traer monedas del Imperio Romano con la imagen del emperador. Estaba prohibido hacerlo porque el judío no podía ver imágenes, porque la ley prohíbe eso. Entonces, cuando Jesús hace eso, dice, ¿qué hay aquí? La imagen, esa imagen del emperador. Por eso dice, da al César, al emperador, lo que le pertenece a él. Pero a Dios, que nosotros tenemos la ley, lo que le pertenece al Señor. O sea, aún Jesús no estaba de acuerdo con eso. Bueno, durante la persecución, después de la muerte de Nerón, hasta el año 70, Vespasiano, militar, cruel, un hombre que no respetaba absolutamente a nadie, comenzó a emitir su moneda con su rostro en todo el imperio, incluyendo Judea. Ahora, esto hay un conflicto de religión, porque quiere decir entonces que los judíos no van a usar, religiosamente ellos no podían usar eso, porque está la imagen del emperador. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, fíjese en lo que estoy diciendo, porque eso es historia, y lo que dice el versículo 16. También hará que todos los pequeños, grandes y ricos y esclavos se les da una marca en su mano derecha, de tal modo que ninguno puede comprar y vender. Si un judío decía, ¿sabe qué? Yo quiero que me dé, digamos, 1 kilo de manzana. Ok, ¿con qué va a pagar? Bueno, yo no puedo pagar con la moneda romana porque está ahí la imagen del emperador Vespasiano y nosotros los judíos no podemos. Entonces no le vamos a dar ningún kilo de manzana. ¿Ahora entiende la relación? No podían comprar. Oh, ¿sabes qué? Te vendo. ¿Qué cosa? Te voy a vender, bueno, en ese tiempo vendía, no sé, tal vez una palomita. Ok, ¿cuánto es? 2 denarios o la moneda. Oh, no, 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 no. Tiene la imagen del emperador, yo soy judío, no aceptamos imágenes. ¿Qué dice aquí? De tal modo que no pueden comprar ni vender, sino que el que tenga la marca del nombre de la bestia salvaje o número de su nombre. O sea, ¿qué es lo que está tratando de decir aquí Juan? Que hay justamente algo comercial ahí, que está afectando la cultura de todo el imperio. O sea, se dan cuenta que cuando dicen por ahí, oh, la política, la Biblia no enseña de política, bueno, aquí está hablando de política. Porque aquí Juan está narrando la situación política, económica y religiosa, lo que está pasando en ese periodo del año 69 al año 70. Porque recuerda, el año 70 se destruye Jerusalén. Se tiene que destruir. Lo destruyó Tito. Pero antes de eso, Juan está narrando eso. ¿Qué más dice? Dice que una de las cosas que, la pregunta es cómo se solucionó eso. Bueno, ah, la marca de la bestia, había dicho ayer, que tiene que ver con devoción a la bestia, en este caso al Imperio Romano. ¿Se acuerdan que en el capítulo 13, en el mismo capítulo, hay una mujer que está sobre la bestia? ¿Y se acuerdan que en el sermón de hoy en la mañana dijimos que la mujer es la apóstata Jerusalén o los judíos y que la bestia viene a ser el Imperio Romano y que los dos hacen una alianza para destruir a Jesús? Ahora, eso explica mucho en cuanto a si yo no puedo vender ni comprar porque no acepto, la única manera que yo puedo hacer comercio con la bestia es una cosa tan fácil, aceptar lo que la bestia me dice. A cambio de que la bestia haga lo que yo le digo. Ejemplo, el ejemplo clarísimo. El ejemplo clarísimo está cuando Pilatos, la bestia, porque él representa al Imperio Romano, le quiere soltar a Jesús. ¿Y qué le grita los fariseos apóstatas? Si tú le sueltas, no eres amigo del emperador. Mira, la mujer a la bestia.
se les sube encima. No tenemos más rey. ¿Qué dice? No tenemos más rey que César. Ahora, ¿entiende la convulsión política de la muerte de Jesús? O sea, lo que Juan está hablando aquí, es prácticamente la situación política que está pasando en el tiempo del año 69 al año 70 en Roma. Y que afecta, y que está afectando a los judíos, porque los judíos están en Jerusalén. Y ellos se están rebelando. Vespasiano está cansado y quiere de una vez eliminar a los judíos. Pero durante ese proceso están pasando cosas. ¿Qué hacen, por ejemplo, el Sanedrín de los judíos? Veamos, el hecho es que la moneda romana era realmente el ídolo, era un ídolo para los romanos, porque estaba la imagen del emperador, ¿no? O sea, la bestia. En sí viene a ser una ilustración gráfica de lo que Juan está hablando. Dice por ejemplo, en Colosenses 3, 5, 6. Pablo dice algo ahí bien interesante. Colosenses 3, 5, 6 dice, por tanto hagan morir de ustedes fornicación, inmundicia, ansiedad, apetitos. Y mira lo que dice ahí, insanos y la avaricia, que es idolatría. Ok, eso es por ahí. Dice que la avaricia es idolatría, la codicia. En Revelaciones, que viene a ser Apocalipsis, capítulo 9, versículo 20-21, mira lo que dice ahí. Dice, los demás hombres que no fueron muertos con esas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos para dejar de adorar a los espíritus malignos y a los ídolos de oro, plata, de bronce, de piedra, de madera, que no pueden ver ni oír. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, de brujerías, prostitución, ni sus robos. Había un culto, la Biblia pone que la codicia, el amor al dinero, estaba muy rampante en Jerusalén. En Mateo 26, 14, 15. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? En Mateo 26, 14, 15, dice esto. Mateo 26, 14, 15 dice esto. Entonces uno de los 12, cuyo nombre era Judas, fue a los principales sacerdotes. Les dijo, ¿qué me ofrecen a cambio si yo les entrego a Jesús? Ellos convinieron 30 piezas de plata. Fíjese, dinero. Desde entonces él buscaba un momento para entregarlo. Fíjese que el dinero está ahí. En Mateo 21, 43, 46, en el mismo libro, vamos a leer lo siguiente. Mateo 21, 43 al 46, dice así. Por tanto les digo, Mateo 21, 43, sí. El reino de Dios les será quitado a ustedes. Jesús hablando a los fariseos. Será entregado a un pueblo que produzca frutos, a los que están en Cristo. El que caiga sobre esta piedra, Jesús, será quebrantado, juicio, pero esparcirá a todo aquel sobre quien ella caiga, o sea, va a expandirse. Al escuchar los principales sacerdotes de los fariseos sus parábolas, comprendieron que se refería a ellos. Se dan cuenta cómo Jesús, como Mateo nos está dando la explicación que se refería a ellos. Pero mire el versículo 46. Buscaban la manera de echarle mano, pero tuvieron temor de la multitud, porque consideraban un profeta. O sea, el pueblo mismo, los líderes del pueblo judío,
ya estaban encima de la bestia. Ellos ya estaban adorando a la bestia. Y lo curioso está en que ellos decían, bueno, no podemos hacerle daño porque el pueblo va atrás de ellos. O sea que a ellos no les importó que Jesús sea el Mesías de verdad. Fíjense, ellos reconocieron. No les importó que el pueblo inclusive estaba con él. A ellos lo que les estaba importando era su poder político, estar encima de la bestia. Ahora entiende por qué Juan le llama la gran ramera. Porque el liderazgo judío, el liderazgo judío traicionó a Dios y a su hijo al hacer una alianza política con el poder político de Roma. O sea que, en última instancia, los sacerdotes sabían que Jesús fue el Mesías. Esto es algo muy interesante. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero no les importó porque sabían que si ellos decían, sí, Él es el Mesías, ellos tenían miedo que Jesús, número uno, los expulsara del templo porque eran idólatras, porque eran hijos de Satanás. Segundo, que Él haga que destruyan el templo, lo cual pasó de todas maneras, ¿no? Lo cual sucedió de todas maneras. Eh, entonces ellos querían mantenerse en el poder. Ellos querían mantenerse en el poder. Entonces, mantenerse en el poder significaba Jerusalén, la gran ramera, encima de la bestia. Y la bestia era justamente, ¿quién? El poder romano. O sea que ya en el tiempo de Jesús, ya existía la alianza política entre la gran ramera y la bestia. La gran ramera eran los líderes políticos de Jerusalén, del Sanedrín, y el poder de Roma. Entonces, cuando Juan está hablando capítulo 13 de Apocalipsis, no está inventando del futuro, que va a venir esto, que vamos a ver un dragón en el cielo. Lo que Juan está hablando a la iglesia en Éfeso, le está diciendo, soy copartícipe de la tribulación que la gran ramera, Jerusalén, la apóstata, está cabalgando sobre un dragón de 7 cabezas, los emperadores romanos, Roma, para hacer guerra a los santos y nos están matando. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras. Y interesante porque, por ejemplo, cuando vamos a Mateo 26, 59, 62, en el libro, 59, 62, dice así, mientras los principales sacerdotes, ancianos y todo el concilio buscaban testigos contra Jesús para darle muerte, fíjese, pero no hallaron. ¿Qué dijo la predicación de Pablo hoy día en en Hechos capítulo 13, en el versículo 28? Pues a pesar de no haber encontrado motivo de muerte contra él, mire, pidieron a Pilatos que lo matara. ¿Qué dice Mateo? Dice, buscaban testigos falsos contra Jesús para darle muerte. Y no, mire lo que dice el 60, no hallaron, no hallaron y se presentaron testigos falsos, más tarde se presentaron dos. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Los judíos no podían declarar muerte a él porque ellos querían que el gobierno romano lo haga. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos reconociendo que Jesús es el Mesías y que es inocente, inocente, escuche bien, esto es una de las cosas más terribles que ha pasado en la historia del mundo. Jesús fue crucificado sin culpa, él fue inocente. Entonces Juan dice, la gran ramera, Jerusalén, los sacerdotes, los principales ancianos, todo el concilio, el Sanedrín, se convierte en la gran ramera y hace alianza con la bestia de Roma para matar al inocente. Eso es absolutamente el capítulo 13 y 17 de Apocalipsis. Juan está narrando de esa forma con figuras literarias. En otras palabras, se puede decir que el Apocalipsis es otro evangelio
pero en lenguaje críptico. Sí, Apocalipsis es otro evangelio en lenguaje críptico, porque está hablando justamente de lo que sucede durante el tiempo de la persecución. O sea, prácticamente lo que Jesús dijo en Mateo 24, Juan, que estaba presente cuando escuchó, lo está diciendo a las iglesias de Asia. Terremotos, falsos cristos, persecución y todo esto señales a la destrucción del templo de Jerusalén. Entonces, cuando dice, y la bestia tiene poder para traer fuego a la tierra, no está diciendo literalmente eso. Lo que está diciendo es todo el ejército que tenía las insignias donde decía, ¿no? Fulminate. Y fulminate significa que ellos van a venir a quemar con fuego, y eso sí es literal, porque Jerusalén fue destruida con fuego. Los romanos habían desarrollado las mejores herramientas o diríamos armamentos de ese tiempo de guerra, que son las catapultas. ¿Saben lo que son los catapultas, no? Que eran, digamos, cosas así que aquí le ponían piedras, le ponían aquí, por ejemplo, con fuego y azufre aquí, ¿no? Y había una máquina aquí, entonces lo jalaban así y cuando estaban listos lo cortaban y tiraba todo lo que estaba aquí, directo a destruir. Y cuando caía, no solamente destruía, ¿se imaginan la cantidad de petróleo quemado que le caía a la persona? Inmediatamente moría. Oiga, petróleo quemado, ¿ok? Y no era una catapulta, eran cantidad habían hecho y eran grandísimas y pesadas. Entonces, todo eso rodearon a Jerusalén y fue la única forma que pudieron destruir la muralla de Jerusalén, porque era muy protectiva. Y eso protegió, pero protegió por cierto tiempo. Y los romanos sabían, tenemos que destruir, y lo destruyeron. Entonces estamos viendo aquí que ya lo que dice Juan en capítulo 13 de Apocalipsis es la alianza política religiosa entre los ancianos de Israel, el Sanedrín apóstata y la bestia que es Roma. Y eso lo acabamos de ver, de que vieron que Jesús era inocente y trajeron testigos falsos. O sea, la razón por la cual Jesús fue traído ante el Sanedrín era justamente para encontrar cargos falsos que justifique la muerte de Jesús. Y eso está haciendo la gran ramera, ¿no? Que es Jerusalén. Entonces, cada vez que se habla de gran ramera, no está hablando de una mujer, está hablando de los sacerdotes del Sanedrín de Jerusalén, los apóstatas que hicieron una alianza para matar a Jesús. Y la bestia es el imperio romano, bueno, porque estaban en el imperio romano. Manipularon al imperio romano a causa también de dinero, ¿no? De dinero. ¿Por qué de dinero? Porque se sabe que en la ley judía todos tenían que traer el diezmo a Jerusalén. Jerusalén era un templo donde dentro de Jerusalén, escuche bien, los diezmos de todos los judíos que traían, Jerusalén se había convertido en la ciudad más rica del imperio. Ahora, interesante es esto. Ahora, fíjese hasta dónde va la crueldad. Jerusalén, los sacerdotes, eran personas multimillonarias, esto casi nadie lo sabe. Y la gente se moría de hambre. ¿Se acuerda que Pablo tenía que ir y recoger ofrendas para traer a los hermanos en Jerusalén que estaban pobres? Uno dice, bueno, pero qué pobre esa gente. Sí, pero no porque realmente eran pobres, sino porque el diezmo se lo guardaban en Jerusalén, en el templo los judíos, los sacerdotes. Y esto es algo muy, pero muy importante que se tiene que entender. Por ejemplo, el historiador romano Tácito decía, Jerusalén, la capital, está llena de riquezas ilimitadas. Los romanos sabían que al destruir Jerusalén y entrar al templo, otra cosa muy importante, ¿por qué tenían que destruir el templo si los romanos no les importaba nada la religión judía?
Había una razón. En el templo estaban las arcas de oro que sumaban cantidad de oro, producto del diezmo que por siglos estaban en Jerusalén. O sea que los sacerdotes, los fariseos, los doctores de la ley, no era gente pobre, era gente rica. Entonces, Tácito, Flavio Josefo y todos los demás sabían que la única forma, aparte de destruir, porque la cosa es esto, ¿vamos a destruir de qué? Si ya están conquistados. Fíjese esto, ¿por qué van a destruir a Jerusalén si ya estaban conquistados? No, claro, ya están conquistados, ¿qué más le vamos a destruir? Bueno, la única motivación era porque en el templo había oro. Entonces dijeron, vamos a destruirlo, aparte que nos caen mal los judíos, ya nos cayeron muy gordos, pero vamos a robar su oro. Y sí, lo hicieron. Hay murallas donde se ve a los romanos después de la destrucción llevando candelabros de oro, llevando toda la riqueza que encontraron dentro del templo de Jerusalén. ¿Saben dónde está eso? Ustedes ya saben, creo que ya saben dónde está eso. Empieza con la B de Víctor, termina con la O. El Vaticano. Vaticano, exacto. Ahora, ¿ustedes creen que el Papa es Papa en el Vaticano porque, oh, me gusta Italia, yo soy el Papa? Oiga, solamente un incrédulo puede creer eso, o un novato. El Papa está ahí y todos van a estar ahí porque hay dinero, hay oro. Eso es la verdad. ¿Ustedes creen que los romanos cuando saquearon Jerusalén, oh, bueno, este oro ya no sirve? No, quemaron los rollos, quemaron todo aquello que no tiene nada que ver con ellos. Pero oro, oiga, candelabros de oro, arcas, baúles de oro, de los diezmos. ¿A dónde creen que se lo llevaron? ¿A repartir a los pobres? No, eso se quedó en Roma. Y cada emperador romano que iba y que sucedía hasta que entre el obispo de Roma, ¿qué creen que pasaba? Lo tienen ahí. La librería del Vaticano, que está debajo del Vaticano, en un grandísimo. Nadie puede entrar, al menos que usted sea totalmente autorizado y que le hayan hecho una investigación. ¿Quién eres tú para que entres? ¿Por qué tanto misterio? Porque ahí están justamente muchas cosas que el Vaticano, por no decir robar, obtuvo de esos tiempos. Y eso incluye candelabros de oro. No, el Vaticano, créame, es un poder político económico grandísimo. Interesante porque ellos son los herederos del templo de Jerusalén. Ahora, esto es increíble porque uno dice, bueno, pero ellos vienen de los romanos, pero no sacaron los romanos del templo de Jerusalén. Entonces, toda la riqueza del templo pasa al Vaticano. Hitler, por ejemplo, él quería eso. Él quería toda la riqueza. Ellos sabían. Por eso que ellos querían ser los gobernantes del mundo para tener la riqueza del Vaticano. Pero no pudo. Y fíjese, el Vaticano sigue ahí. El Papa seguía. Al Papa no le importa. Es más, al Papa, honestamente, no le importa si un católico es o no ateo, cree en Satanás, se pone de cualquier cosa, porque ya está asegurado el poder político. Al fin y al cabo dice, hagan lo que hagan, siguen siendo, o sea, para el católico, para el Vaticano, el católico es católico, crea o no en Dios, es católico. Porque ahí lo que le interesa no es que conozcan a Cristo, sino él ya está, yo estoy en el poder. La misma actitud de los fariseos. Estamos en el poder, pero el pueblo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el pueblo cree que es el Mesías, y sí, él es el Mesías, pero si aceptamos que es el Mesías, oiga, vamos a perder nuestro poder político. ¿Ustedes qué creen, Sanedrín? ¿Usted te quieres quedar en la calle? No, tú, no, nadie, pues ni yo tampoco. Así que no podemos confirmar, no podemos decir que él es el Mesías,
porque nos va a correr, nos va a despedir y aquí tenemos poder. Prácticamente fue eso. Tenía cantidad de dinero que se canalizaba hacia Jerusalén a través del templo. La Jerusalén del primer siglo había sido la ciudad más rica del imperio romano per cápita. De todas las ciudades y naciones y tribus que el imperio romano conquistó, solamente había una ciudad la más rica de todas ellas. ¿Cuál cree que fue? Jerusalén. Jerusalén fue inclusive más rica que las tribus del norte de Gran Bretaña. Ese oro, esa riqueza, no se ha destruido. Esa riqueza ya saben dónde está. Y es así. Ah, dice esto. eh, el mismo historiador dice, nosotros los romanos te hemos dejado recoger ese tributo, o sea, el diezmo, que se paga a Dios, hasta que finalmente te hiciste más rica que nosotros, los romanos, nosotros mismos. Fíjese, el emperador, el historiador romano que vivió en ese tiempo, le dijo a los judíos, a Sanedrín, porque ellos respetaban la religión, mientras tanto no perturbaran la política. Te hemos dejado que te hagas rico, rica Jerusalén, por los diezmos que te traían de todos los judíos que traían. No te hemos prohibido hacer eso. Es más, hasta diríamos que hemos aprobado que seas una ciudad rica. Ahora eres más rica que el mismo imperio romano. Fíjense, hermano. Oiga, si usted supongamos un rey y conquista pueblos y sabe que un pueblo es más rico de lo que tú eres, ¿qué vas a hacer? Tú eres político, rey. Tú dices, ¿sabes qué? Esa riqueza tiene que ser mía. Sí, pero les pertenece a ellos. No importa, eliminémoslo. Matamos a la gente y quitamos su riqueza para nosotros. Y eso es exactamente lo que hicieron. O sea, prácticamente el juicio que Jesús pone en Mateo 24 tiene que ver justamente con la codicia. ¿Se acuerdan? Que dice ahí la codicia, que los judíos querían por dinero. Por dinero, ellos le pagaron a Judas para que Judas entregue al Salvador, aun cuando el Sanedrín sabía que Jesús era inocente. Ahora, ¿cómo lo llama usted eso? Eso es un acto totalmente ilegal y de traición. ¿Cómo un juez va a decir, necesitamos que él, sabemos que es inocente, pero el que nos le entrega, le pagamos? Oiga, eso es una traición terrible. Por eso Jesús les dijo, ustedes son hijos de Satanás. ¿Cómo los sacerdotes van a hacer una injusticia? Si yo fuera culpable, ok, Jesús es culpable. Oiga, fue inocente, ellos lo sabían, no había testigos, tuvieron que pagar testigos falsos. ¿Cómo lo llama usted eso? Esto es serio. El juicio contra Jesús fue un circo, fue una burla de justicia a la humanidad, a la justicia misma y a Dios. Eso es lo que está narrando Juan en el capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 17. Todo el drama de Apocalipsis es justamente eso. La gran ramera, que viene a ser Jerusalén apóstata, y la bestia, que viene a ser Roma, porque es el imperio donde sucede eso. Entonces, cuando dice, y la bestia se le dio poder para que haga guerra a los santos, ya estamos leyendo hechos. Entonces, comenzaron Herodes, y siguió, y siguieron. Entra el loco de Nerón, y lo que hace Nerón, incendia Roma, porque estaba loco, de verdad, estaba hombre esquizofrénico, totalmente con psicosis mental. Mató a su esposa embarazada, mató a su madre, mató a sus hermanas, mató a toda su familia, totalmente desquiciado el hombre. Incendia Roma, se pone a cantar, la gente dijo, este sí está loco. Nerón salía en las noches
En las noches salía Nerón y agarraba a cualquier muchacho para tener sexo. Si ese muchacho se oponía, no había problema, lo mataba inmediatamente. Así de depravado era Nerón. La gente por eso le decían el monstruo, bestia salvaje, animal indomable. Entonces lo que Juan pone y la bestia, él no lo inventó. Él simplemente está hablando o poniendo lo que ya la gente sabía de Nerón. Entonces cuando leían y la bestia, ¿de quién creen ustedes que ellos estaban ya pensando? De Nerón. Nadie más. Y cuando él escribía, y la gran ramera, la Babilonia, la de Egipto, ¿de quién creen de que estaba hablando? No estaban hablando de Grecia, ni de Samaria, ni de Antioquía, ni de... No, solamente había un pueblo, una ciudad que rellenaba esos requisitos. Ya saben cuál es. Jerusalén. Entonces, y estamos viendo aquí cómo el Sanedrín hace un plan para matar a Jesús. Eso es la gran ramera, porque rechaza la ley de Dios, se une a los romanos para matar a un inocente. Oiga, si usted estudia ley, usted va a ver que eso es algo inconstitucional, es una grave falta federal, es un crimen. Los sacerdotes, por eso son asesinos. Por eso Pedro, ¿por qué creen que Pedro inclusive Pablo, dice, ustedes lo negaron, ¿no? Lo, lo negaron, lo entregaron y lo mataron. ¿Por qué creen que dice eso Pedro? Lean esto de Pedro. Hay un contexto político ahí. Pablo está hablando aquí que ellos lo mataron aun cuando él era inocente, porque los discípulos sabían en su conciencia que todo ese drama de matar a Jesús fue una parodia, fue mentira, fue un circo, fue uno de los fraudes más grandes en la historia en lo que tiene que ver con justicia criminal. ¿Sí? Ahí está la evidencia. Ellos sabían que era el Mesías. Sabían que era inocente. Se olvidaron de Dios. Por eso Jesús les decía, cuando Jesús les dijo, son hijos de Satanás, es porque ya estaba el Sanedrín, los judíos estaban sentados en la bestia. Ya estaban encima del imperio romano. No les importó la ley de Dios. No les importó nada. Ellos querían solamente matarlo. Dice, la popularidad del comercio entre las clases de Jerusalén se juzga por el hecho de que los comerciantes tenían tal respeto que incluso sacerdotes eruditos se unieron a sus filas. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra al templo de Jerusalén? ¿Qué hace Jesús? Les da la mano a todos, qué bien, les abraza. ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué sabe lo que hace? Agarra un látigo, tira a los cambistas, ¿y qué es lo que dice? De la casa de mi padre, del templo, no harán. Ahora, pero fíjese lo que dice Jesús. No harán guarida de ladrones. Ahora, uno diría, Jesús, un momento, un momento. Están vendiendo, son comerciantes, tienen el derecho constitucional y libre de vender. Aquí están vendiendo, no están robando, así que te equivocaste, Jesús. No, 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 Jesús no se equivocó. Número uno, el templo no era para eso. Empezando por ahí. Empezando por ahí, no era para eso. Número dos, lo que estaban haciendo les hacía rico a ellos, mientras el pueblo estaba pobre, y tanto dinero tenían los comerciantes, como dice ahí, que aún los sacerdotes y eruditos tenían que ser como ellos. O sea, se prostituyeron por dinero. Se prostituyeron. Se afirma que los sacerdotes de Jerusalén se hicieron ricos en los días de Jesús. Mucho dinero.
Eso está en los rollos del Mar Muerto cuando ellos encuentran eso. Las autoridades judías entendieron correctamente que Jesús aspiraba a Mesías. Ellos sabían que era Mesías, pero ellos no querían, bajo ningún motivo, reconocerlo. ¿Por qué? Porque los fariseos y los maestros de la ley pensaban que si Jesús se convertiría en el rey de los judíos, entonces él destruiría el templo y obviamente les dejaba sin trabajo a los fariseos. Entonces ellos prefirieron condenar a un hombre inocente que dejar el control. Política, igual. Hermanos, hermanas, ¿qué dicen por ahí? No, el evangelio solamente es espiritual. Nada más. La política que se deje. Oiga, esto es política. Todo el drama del Nuevo Testamento es política. Los fariseos por política, por mantenerse en poder y tener dinero, no les importó condenar a un ser inocente que sabían que era el Mesías, unirse con el aparato estatal que es Roma para condenar a Jesús. Es más, tanto fue la cobardía de Pilatos que dijo, bueno, yo quiero ser amigo del César, así que me lavo las manos nomás, ustedes llévenselo. Entregó a un inocente. O sea, él creyó, oh, ya me lavé las manos. No, no, sí fue su problema, porque él era autoridad, pero era la bestia. Entonces la prostituta se sienta sobre la bestia y condena a Jesús. Política igual que ahora, ¿no? Se venden por mantenerse en el poder y en el dinero, matan a inocentes. El fraude más grande fue la muerte de Jesús. Nunca se olvide eso. Y esto es muy importante. Este crimen de asesinato que Israel hizo sobre Jesús fue castigado por Dios mismo, ¿no? Como implica, por ejemplo, en Apocalipsis 6. Si van a Apocalipsis 6, mira lo que dice. Es increíble lo que dice. En Apocalipsis 6, en, aquí está, Apocalipsis 6, en versículos del 9 al 11. Yo quiero que vea esto, cómo Juan dice esto. Dice Apocalipsis 6, 9, 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, miré debajo del altar a las almas de los que se les había dado muerte por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían del Cordero. La persecución. Ahí está la persecución de Nerón. O sea, cuando mucha gente dice, hermano, le hago una pregunta, sí, ¿cuál es el primer sello? ¿Cuál es el segundo sello? O sea, un montón de sellos. En realidad, esos son simbolismos. No hay primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo sello. Pero entonces, ¿por qué habla? Entonces Juan nos está engañando. Alguien me escribió así. Entonces Juan nos engañó. No, no nos engañó. No, no es como que cuando tú estás de hambre y vas a tu casa y dices, tengo un hambre de perro. Bueno, tú no eres perro. Lo que estás diciendo es que estás hambriento. Ok, no estás engañando, ¿no? Es algo similar así. Lo que Juan está diciendo es que los rollos, los sellos, eran simplemente edictos de juicio. Lo que Juan está haciendo es tomar la figura de Roma, cuando venía un pueblo, venía en su caballo, por eso le digo, vean la parte, vean la película El Gladiador, de Gladiero, El Gladiador, porque ahí muestra exactamente cómo venían en caballos, agarraban un rollo del emperador, rompían el sello, había un sello, y ahí leían, juicio, ustedes se van a hacer porque eso, y comenzaba el juicio. Entonces, lo que Juan está hablando es tomando la misma figura de juicio de los romanos y diciendo, y ahí abrí el primer sello, abrí el segundo sello. O sea, en otras palabras, es la persecución, la tribulación, pero Juan hace énfasis en 7 sellos. ¿Por qué 7 sellos? Porque 7 sellos es la perfección, quiere decir que es verdaderamente el juicio de Dios que está pasando en Jerusalén. Por eso llama primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello, sexto sello y todos los sellos. En otras palabras, es juicio de Dios sobre Jerusalén. ¿Y aquí qué dice? Aquí dice, ¿hasta cuándo, Yahweh, Señor Santo, verdadero, vas a juzgar y demandar nuestra sangre de los que habitan en la tierra? ¿Cuál tierra?
Bueno, está hablando del primer siglo, no está hablando de la tierra de África, está hablando en Jerusalén. Entonces, cuando dice la tierra, porque ahí empezó, Hechos. ¿Qué pasa en Hechos? Persiguen a los cristianos, matan a Esteban, ¿no? Matan a Felipe, ¿no? Pablo agarra del Sanedrín, de la gran ramera le da a Pablo, ¿no? La autoridad para que vaya a agarrar cristianos, ¿no? Dentro del imperio de la bestia. Pero Dios llama a Pablo y la gran ramera va contra de Pablo, ¿no? Dentro con la bestia. O sea, la gran ramera era astuta porque no es que estaba en amores con la bestia, no. La gran ramera odia a la bestia, pero dijo, pero tiene poder la bestia. Oiga, si tiene poder, voy a tratar ahora de acomodarme a la bestia para hacer lo que yo quiero contra los creyentes en Jesús. ¿Entiende? ¿Entiende cómo va el plan político? Así pensaron. Por eso Juan dice, la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. O sea, ¿por qué muchas aguas? Porque el imperio romano está justamente sobre muchas aguas, naciones. Y si alguien está sobre el imperio romano, está también sobre las naciones, porque tiene poder dado por el imperio romano. Pero su objetivo fue matar a los santos. Como dice aquí, se les dio a cada uno vestidura blanca, se les dijo que deben descansar un poco más de tiempo. Fíjese lo que dice, un poco más de tiempo hasta que fueran perfeccionados sus consiervos, hermanos suyos, que habrían de ser muertos también como ellos. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando la gran tribulación. ¿Por qué dice un poco de tiempo? Porque en 3 años, en menos de 3 años, Jerusalén iba a ser totalmente destruida. Ahora entiende por qué Jesús dice en Mateo 23:38, a partir de ahora tu casa es deshecha, abandonada. Ahora, no empezó aquí eso de la gran ramera y la bestia, empezó en los tiempos de Jesús. Eso tiene que tener en cuenta. El juicio de Cristo fue la gran ramera, influencia sobre la bestia, que es el imperio romano. Y ah, bueno, hay más, pero quiero terminar con esto. Miqueas 3, 11, 12 dice, sus líderes de Jerusalén juzgan por un soborno, sus sacerdotes enseñan por un precio y sus profetas advierten la fortuna por dinero. Sin embargo, buscan el apoyo del Señor y dicen, ¿no está el Señor entre nosotros? Ningún desastre vendrá sobre nosotros. Por tanto, por tu culpa, Sión, o sea, Jerusalén, será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de escombros, la colina del templo en un montículo cubierto de matorrales. Eso está hablando, eso está hablando Miqueas, profetizando la invasión de Babilonia cuando los lleva en cautiverio. Babilonia 1586 destruye Jerusalén, así como cuando usted pasa una escoba y saca toda la basura. 600 años después, sucede lo mismo en el año 70, en el tiempo de Jesús. Cuando Herodes construía el templo tan hermoso, era hermoso el templo de Jerusalén, por si acaso, ¿eh? Gente venía de todas partes del mundo para admirar. No había, lamentablemente, teléfonos celulares, sino la gente hubiera estado tomándose fotos. Pero los queda destruido por segunda vez por la misma razón. Fíjese, la primera razón fue destruida por la misma razón que en el año 70 fue destruido. Entonces, Juan utiliza todo el lenguaje de Isaías, Ezequiel, Jeremías, para atribuirla a la Jerusalén de su tiempo. Jeremías, Isaías y Ezequiel llamaron a Jerusalén la gran prostituta. Así la llamaron.
Juan, cuando ve lo que está pasando los sacerdotes, ¿qué es lo que cree que hace Juan? Oh, aquí está la gran prostituta. Él no lo inventó. Eso lo dijo Isaías. Eso lo dijo Ezequiel. Eso lo dijo Jeremías. Juan simplemente está prestándose esos términos para la Jerusalén de su tiempo. Porque rechazaron al Mesías, se burlaron de Dios y el juicio sobre Jesús fue uno de los más grandes, pero más grandes eh, fraudes en la historia de justicia criminal. Sabían que era el Mesías, sabían que era inocente, rechazaron la ley de Dios, se unieron con la bestia y al final, ¿qué cosa hizo la bestia? No les dio un premio, al final destruyó a ellos mismos. ¿Por qué? Porque sabían que en el templo de Jerusalén tenían cantidad de oro, cantidad de riqueza, lo cual, y usted sabe, si usted se encuentra un diamante, ¿qué va a hacer? No lo va a tirar a la basura, decir, bueno, ese diamante fue del tiempo de hace 1000 años. No, usted lo va a guardar. Es lo mismo que hicieron los romanos. Esa riqueza todavía existe y está en el Vaticano. Aquí quiero terminar con esto. Bueno, hay mucho que hablar, sinceramente, pero voy a terminar aquí. Si hay alguna pregunta o algo, un comentario, lo pueden hacer. Pastor Caesar, buenas noches, Gabriel Wong. Hola, Gabriel, ¿Qué adelante. tal, Pastor? Definitivamente, ¿qué tal? Bueno, definitivamente, con cada exposición que usted nos da relacionado a este libro de Apocalipsis, especialmente todo el capítulo 13 y 17, es la confirmación, ¿no? Que el desconocimiento histórico nos hace hablar cualquier cosa, ¿no? Nos hace pensar cualquier cosa en referencia a todos estos hechos, ¿no? El dispensacionalismo como, bueno, cree que Israel es el pueblo de Dios, no ve el tema histórico y no va a considerar nunca que la religión judía terminó siendo la gran ramera, ¿no? Y definitivamente lo es, ¿no? Por todo lo que hizo, negaron al Mesías, lo mandaron a crucificar. Creo que el sacerdocio o esa casta de los fariseos de esa época, creo que hasta ya había perdido el sentido, ¿no? En relación a que se llenaban de mucha posición, de opulencia, de dinero. Entonces, tenía todas las características de ser una religión que había perdido el sentido, ¿no? Espiritual, de piedad, que se había convertido en una religión de élite, una religión que no conducía a la verdad a las personas, ¿no? Exacto. Entonces, pucha, ¿para qué, no? ¿Para qué compararlo? Tradicionalmente o comúnmente siempre lo vemos a la Iglesia Católica, ¿no? Ujú. La Iglesia Católica sencillamente también es otro producto de una pérdida del camino, ¿no? En el siglo 6, 7 para arriba, ¿no? Sí, Pero centrándonos en lo que es lo que usted nos está enseñando, definitivamente llego a la conclusión de, no la conclusión, que el conocer la parte histórica es definitivamente fundamental, ¿no? Mire claro. cómo nos está explicando usted. Y creo que terminar, disculpe que me explique un poco, la relación, ¿no? De Apocalipsis 13 con Mateo 24, ¿no? Ujú. Cómo es que Juan está reafirmando todo lo que Jesús dijo, pero ya Exacto. Juan lo explica, ¿no? De una manera más detallada, ¿no? Eventos, cómo se darían los juicios, ¿no? Entonces, bueno, la palabra, pucha, es realmente una de las cosas, lo que nos da realmente la verdad, ¿no? Gracias, pastor, por esta clase de hoy, ¿no? Ese es mi aporte de esta noche que quería más que todo resaltar. Y bueno, agradecerle que si la verdad no fuera por la constante reincidencia del contexto histórico que usted nos da, la verdad que por, es muy probable que estemos siempre con el error ahí constante, ¿no? De los hechos, de los tiempos, las circunstancias. Gracias. Ok, gracias por tu participación, hermano Gabriel. Bienvenido. ¿Otra pregunta o comentario?
Profesor, buenas tardes. Oh, hermano Podemos Avirán. decir que sí, yo pensando en lo que usted nos acaba de explicar, entiendo que el cumplimiento histórico del libro de Apocalipsis fue en el primer siglo. Sin embargo, una aplicación práctica de la bestia para nuestros tiempos es ver los estados totalitarios que tenemos hoy en el mundo. Y podemos Exacto. ver un cumplimiento exacto hoy con la imposición de las vacunitas y de los Te la hago encierros que querer. estamos teniendo. Sí, sí, sí. Esa es una buena observación porque esa es la pregunta que hacen. Bueno, si todo se cumplió, entonces ya no sirve. No, sí sirve porque se cumplió, porque así fue hecho. Entonces, ¿qué se puede resaltar? Se puede resaltar una cosa que durante toda la historia, inclusive, bueno, toda la historia bíblica, que tenemos casi como 5.000 años, 6.000 años de civilización, siempre ha sido lo mismo. Cuando el Estado tiene poder absoluto, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que pasó en el tiempo de Jesús y sucede lo que estamos viendo ahora. Un ejemplo que todo el mundo, ya no local, global, lo estamos pasando, es esto de la pandemia. De que nos enfermamos, siempre hubo enfermedad. O sea, no hay nadie que diga nunca me enfermé, no me voy a enfermar siempre. Yo tuve hace 6, 7 años neumonía, lo tuve. Pero, y me acuerdo, ¿no? Con todo esto, nunca nadie me dijo, y es verdad, tienes que ponerte una máscara. El doctor me dijo, me dio unos antibióticos, descansa, o me decía, descansa y agua, líquido. Bueno, pero no recuerdo, inclusive en el trabajo cuando fui, me decían, ¿sabes qué? Tienes que poner una máscara. No. Entonces, ahora estamos viendo ya que cuando el Estado toma posesión, igual cuando sucedió en el tiempo de Roma, entonces hay una coerción en el punto en donde es control, que es lo que pasó. Eh, claro, en el tiempo de Jesús fue el control, fue a diferencia de ahora, con el Hijo de Dios, o sea, la redención misma. Y fue más que control, fue como un complot, fue una agenda, ah, y una agenda de eh, conspiracionista con el Hijo de Dios, con Dios mismo, con su ley, en donde no solamente estaba Roma, como la bestia pagana, sino estaba el pueblo que supuestamente tenía que defender, el pueblo de Israel. Porque Jesús vino a ellos, uno decía, bueno, Dios le dice, Israel, tú eres mi esposa. Y Jesús le dice, Señor, Mateo 23, era tu esposa. Y trajo todos los cargos contra Jerusalén en Mateo 23. Esos son cargos legales, están en la corte. Mateo 23 está en la corte Jesús y Jerusalén. Y le dice a Dios, por esto, Mateo 24 tiene que ser destruida. Por eso. Bueno, ya estaba eso, usted sabe, hay una parábola donde dice que inclusive el padre envía al hijo y lo rechazan al hijo también, ¿no? Y se cumple ahí. Pero exactamente, hermano Avirán, los gobiernos totalitarios, los gobiernos autoritarios, diríamos, que están ah, eh, ejerciendo una labor o un gobierno totalmente de control y tiránico, es lo que uno puede poner en la aplicación. Y no solamente eso, sino el cristiano que es fiel a Dios, es donde yo creo que es el que más es afectado, porque el que no conoce a Dios, bueno, no tiene un estándar para resistir eso, ¿no? La mayoría dice, pero ¿cuál es el problema? Dice, como en el tiempo de Jesús, ¿cuál es el problema? Bueno, sí hay un problema moral y de principio, sí. Y eso se ve durante la historia, correcto. ¿Y alguien más quiere decir algo? Una pregunta, algo que no, que quiere que se amplíe. Pastor, disculpe, Gabriel Wong nuevamente, para resaltar lo que usted siempre dice constantemente del libro de Apocalipsis, que es un libro altamente simbólico, ¿no?
simbólico. Y como usted explica el simbolismo, definitivamente es bastante fácil, ¿no? Creo que cada uno cuando se ha convertido siempre veía el libro de Apocalipsis como un libro difícil de entender y por lo general nunca lo leía, ¿no? Por el tema del simbolismo que contiene, ¿no? Solamente Sí, eso. sí, no, es verdad, porque el hecho de Apocalipsis, primeramente el nombre Apocalipsis viene, apocalíptico, el fin del mundo, destrucción, o sea, ya pintan un cuadro, inclusive en la televisión lo ponen así, ¿no? Es algo apocalíptico de destrucción. Bueno, sí hay destrucción, pero eso sucedió en el primer siglo, porque Juan en la primera carta, en el primer capítulo, ahí nos dice autor, destinatario, circunstancia y tiempo. Ahí está todo. Entonces, ya que lo tenemos ahí todo, lo que sigue sucede en ese periodo de tiempo. Eso es. Lo único que queda es qué significan esos sellos, que las trompetas, que la mujer que cabalga, que esto, que la bestia, que del mar, que el dragón. O sea, claro, pero si está en el primer siglo y el poder es Roma y está Jerusalén y están los santos, entonces, ¿qué nos va a decir? Bueno, que hay algo que encaja ahí y que el lenguaje que Juan habla es de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Habacuc. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aquí hay algo que Juan sabe que nos está dando a entender. Vayamos entonces a leer Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, y ahí vamos a encontrar absolutamente todo lo que Juan usa, porque Juan usó eso para referirse a lo que está pasando. Y eso. Muy bien, entonces vamos a terminar. Si no hay otra pregunta más, vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia que haya sido de ayuda para poder seguir entendiendo tu palabra y también indagando. Podamos, Señor, también sacar lecciones para hoy, que como, Señor, en el primer siglo tú te revelaste, trajiste un juicio sobre Jerusalén y ahora los que estamos en Cristo somos el verdadero Israel. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, que la gracia de Dios sea sobre todos ustedes. Amén.